En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. Como quien no quiere la cosa, el Banco de la República hizo su vaticinio de crecimiento económico para este año, fijando el aumento del PIB, que no es otra cosa que la riqueza acumulada de todos los colombianos en un determinado periodo, en el 2% anual. 2%. Había estado sosteniendo desde comienzos del año el mismo banco que el PIB crecería más del 3%. Empezaron en el 3.5% y fueron bajando y bajando y bajando, mientras algunos analistas objetivos, como nosotros, por ejemplo, habíamos dicho desde hace mucho tiempo que el crecimiento no llegaría al 2%. ¿Por qué no va a llegar al 2%? Obviamente las malas noticias se las dan a los colombianos como a los niños a cuentagotas. Y ese crecimiento no llegará al 2%. ¿Eso qué es? Una catástrofe. Algunos de nuestros oyentes cerrarán los oídos cuando uno les hable del PIB y de la riqueza nacional y del Producto Interno Bruto para cada colombiano, de la renta per cápita. Y eso no es nada complicado, eso es puro sentido común. Es la riqueza total del país la que se expresa en el PIB. 2%, ¿qué es? Pues hagamos una cuenta bien sencilla. ¿Cuánto vale cada punto del PIB? Un poco más de 8 billones de pesos. 8 billones de los de verdad, no de los gringos, no 8.000 millones de pesos, no, 8 billones, 8 millones de millones. Luego, si veníamos creciendo al 5%, que era donde debíamos estar creciendo, si el presidente Santos y sus adláteres no se hubieran robado la bonanza petrolera y no se hubieran gastado en nada un endeudamiento gigantesco que nos pusieron encima, es una diferencia de 3 punticos. ¿Cuánto valen esos 3 punticos? 25 billones de pesos. ¿Eso qué significa? Desempleo, falta de oportunidades, crecimiento negativo o pobrísimo de la industria, disminución en el comercio, disminución en la producción agrícola, es decir, la melancolía, el desorden, la tristeza, el empobrecimiento. Eso es lo que el Banco de la República anunció el viernes y que nadie publica. Apenas la hora de la verdad quiere decir la verdad, porque esa es su misión y ese es su compromiso con los oyentes, con la nación y con los oyentes que tenemos fuera del país. Estamos, señores, en una situación crítica. Menos del 2% de crecimiento es un drama social. Bueno, hasta ahí el hecho. Hasta ahí la tragedia ya anunciada por el Banco de la República. Esta no es invención nuestra. Todavía nos siguen edulcorando las cifras, como el diario La República, que es un diario que hace una economía abyecta, es decir, que no hace economía, hablando de un 2.3% de crecimiento, cuando el propio Banco de la República el viernes habló del 2%. Muy bien, en eso estamos. La pregunta que uno se hace cuando llega a esos niveles de pobreza y de desesperanza y de dolor, el año pasado tuvimos también un crecimiento pobrísimo del 3,5% o en los alrededores, que cualquier cosa por debajo del 5% es un desastre para la nación. Bueno, entonces, ¿qué hacer para recuperarnos? Pues obviamente traer capitales externos, obviamente fomentar la inversión, obviamente poner a trabajar la gente, obviamente mirar la posibilidad de mercados externos para multiplicar las exportaciones, es decir, poner el país en marcha. ¿Qué se le ocurre a este gobierno? Una reforma tributaria, que equivale nada menos que a coger el enfermo a garrote, a palo, porque obviamente una reforma tributaria, cuando significa imposiciones mayores, recaudos tributarios mayores para tapar huecos, significa que el dinero del sector productivo, que es el sector privado, hace tránsito al sector improductivo, que es el sector público. La burocracia, la inutilidad de los controles, de las fanfarronerías, de las publicidades oficiales, eso es lo que se hace.
Y uno se pregunta, ¿será eso posible? ¿Será posible que estemos asistiendo a un doble espectáculo? El de la pobreza generalizada que se muestra en un 2% anual de crecimiento, que es un desastre, y un gobierno empeñado en una reforma tributaria para darle palo a los que pueden trabajar, a los que pueden consumir, a los que pueden cambiar la historia. Definitivamente es el más insensato de los gobiernos. Pero como aquí lo único que interesa es la vanidad, aquí como lo único que interesa es la publicidad de Santos y el que salga por la prensa y haga gesticulaciones, todos sabemos que en medio de una capacidad oratoria deplorable que fue la que mi Dios le dio y que él no cultivó otra distinta, eso es a lo único a lo que conduce esta política oficial, a ver cómo se le da oxígeno a este enfermo terminal que es la vanidad de Santos, la corrupción del gobierno y su ineptitud, su ineficacia, que todo lo soportan los colombianos, porque el peso del gobierno sobre Colombia es prácticamente insoportable. Reforma tributaria, pues, más impuestos a las ventas, impuestos a los dividendos, impuestos a las bebidas gaseosas para que la gente no tenga cómo tomarse siquiera, por Dios, una colombiana o una manzana o una cola. Esto es inaudito, el colmo de la crueldad. Impuestos a los sistemas electrónicos, para que la clase media no pueda crecer, para que los jóvenes de clase media en las universidades o en los colegios no tengan acceso a las fuentes de información y a las formas de desarrollo personal que supone el Internet. Impuestos, por Dios, a los medios electrónicos. Ya protesta inclusive el propio ministro del ramo, que es el doctor David Luna. Impuestos a los constructores. Vargas Lleras, que se está desmarcando del gobierno, sale a patear la reforma tributaria y lo propio hace la más cercana de sus ministros, que es la doctora Noguera. De manera que el gobierno no las tiene todas consigo. Vamos a ver cómo pupitrea la reforma tributaria y quiénes la pupitrean, para que los colombianos tengan presentes sus nombres, para que sepan quiénes les ponen más impuestos encima cuando no pueden con la cruz que ya llevan. 2% de crecimiento, 2% del PIB. Y al mismo tiempo, reforma agraria, no para estimular la producción, sino para cobrar más impuestos y aumentar el recaudo y tapar un hueco fiscal que se armó a base de corrupción y de ineficiencia, es simplemente el colmo, el clímax, el apogeo de la insensatez y de la ineptitud para gobernar. ¡Qué horror! Pero esa es la noticia del día, la que nadie menciona, queridos amigos oyentes. 2% de crecimiento para Colombia calculado por el Banco de la República, que esto va a terminar en alguna cosa entre 1.5 y 1.7 o 1.8. Desastre a la vista. Y para evitar el desastre, nada menos que una reforma tributaria, es decir, acabar de moler a palos al pobre enfermo que somos. Escuchábamos el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad. Son las 7 de la mañana, 24 minutos. Para todos los colombianos que trabajaron para hacer más grande nuestro país y que ya se pensionaron, el Banco Popular presenta Combo Diamante, 2 cuentas de ahorro que le ayudan a recibir, administrar su pensión y ahorrar. Puede recibir su pensión sin ir al banco, incluso los fines de semana. Recibe gratis cuota de manejo y de administración, retiros ilimitados en más de 3.800 cajeros ATH y con exenciones en 4 por 1000 de acuerdo a ley tributaria. Con Combo Diamante, disfrute más de la mejor etapa de su vida, su etapa Diamante. ¡Siempre se puede! Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.